empezar la metodología a seguir es la siguiente. Primero, Miren nos va a explicar durante no más de media hora, ese es el pacto, aunque nunca lo cumple, durante más de media hora va a explicar el contexto del tema este de la exposición. Es decir, cómo el capitalismo, bueno, eso lo explica ella, no tanto mejor. Y después, cuando termine, lo que haremos es que será que gente que estáis aquí participando en la fila, en espacio de 5-8 minutos, no más tampoco, expliquéis de alguna manera qué resistencia oponéis. ¿Qué resistencia se pone delante de esa desposesión? O sea, la educación, la sanidad, la vivienda, la vida, todo. Y en cada una de estas desposesiones hay gente que resiste. Le llamamos latiendo resistencias. Estas resistencias nos expliquen a todos un poco en qué van. ¿De acuerdo? Y después ya el turno de palabras. Es pensando en las lechugas que saldrán y los tomates y cosas de esas, porque si no, no es... Parece que la naturaleza no está a favor nuestro para los actos de este estilo, pero bueno, no le vamos a hacer caso y lo mismo que resistimos a otras cosas, vamos a resistir a esto. Gracias por estar aquí, de todas formas, porque con este tiempo, la verdad es que parece que apetece un poco estar aquí sentados escuchando a una persona. Entre todos vamos a ver si conseguimos una pequeña reflexión sobre las cosas que nos interesen. Yo tengo muchos papeles aquí, pero no quiere decir que los voy a pasar todos, porque el Ferran me ha puesto condiciones durísimas y ha dicho que no me pagará si me paso de media hora. Yo creo que antes de empezar tenemos que acordarnos que hoy es el 14 de abril y el 14 de abril es el día, hace 87 años que se proclamó la República. Una república que, aunque de momento fue más bien moderada y de derechas, pero sin embargo tenía muchísimas esperanzas, una gran parte de la población, para que esa república supusiera una sociedad diferente. Simplemente un recuerdo histórico a todos que lucharon porque aquella república fuera una cosa diferente de lo que tenían y diferente sobre todo a la que no dejaron que prosperase. Nosotros y nosotros tenemos también que luchar para que nuestra sociedad sea lo que nosotros queremos, porque si no luchamos nosotros, desde luego no llegaremos a que sea el nombre que sea, la sociedad en la que vivamos sea lo que nosotros queremos. Así que simplemente saludar y recordar a todos aquellos que lucharon en esta fecha y en otras posteriores y anteriores también por crear una sociedad diferente, y la resolución nuestra por seguir luchando en aquel espíritu y en el espíritu que ahora tenemos por una sociedad también diferente. Nosotros estamos aquí hoy en una sociedad capitalista. Todos sabemos que vivimos en el capitalismo y es curioso porque nos hemos acostumbrado de tal forma que nos parece natural. Vivimos en una sociedad en la que el capitalismo es natural, pero se nos olvida que capitalismo quiere decir que quien manda y quien toma todas las decisiones es el capital, y eso por sí mismo ya es grave. Es decir, el que vivamos tan tranquilos todos diciendo sí, vivimos en el capitalismo, ¿qué le vamos a hacer, no? Bueno, acordarnos y darnos cuenta de que vivimos en una forma de organización social que es una forma, que no es la única forma posible, aunque muchas veces parezca que es la única forma que se ha conocido a través de los tiempos, pero no es así. El capitalismo en el que vivimos ahora no tiene mucho más de 200 años, por lo tanto hay que pensar que eso no quiere decir que la historia va a ser siempre capitalista. Porque el capitalismo ha fracasado, y creo que lo tenemos que decir en voz muy alta, porque nos hablan del capitalismo como si fuera primero el único sistema posible, único y además eterno. Y no es así. El capitalismo tampoco va a ser eterno, lo mismo que no han sido eternos otras formas de organización social a lo largo de la historia. Pongo el reloj porque si no, no me van a dejar seguir. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el capitalismo es un sistema que ya está fracasado.
Ha habido otros sistemas fracasados, pero el nuestro, el capitalismo, está fracasado también. ¿Por qué está fracasado? Pues porque de 7.000 millones de personas que viven en el mundo, solo, y hay que tener en cuenta que son solo, alrededor de 1.500 millones, podemos vivir más bien flojos, más bien débiles, pero podemos vivir. Pero los otros millones de personas, que no son esos 1.500, viven de muy mala manera en la miseria y en la pobreza. Es decir, socialmente el capitalismo es un rotundo fracaso. Ecológicamente no hace falta ni comentarlo. Todos sabemos que nos estamos cargando, se están cargando el planeta. Quizá todos nos estamos cargando un poquito, pero no mucho. Hay otros que se están cargando mucho más que nosotros. Entonces, socialmente ha fracasado rotundamente, ecológicamente ha fracasado no menos rotundamente, y además las consecuencias pueden ser terribles, y políticamente es un cuento chino eso de que tenemos sistemas democráticos. Ni aquí ni en otros muchos sitios. No es verdad que somos las personas, que es la ciudadanía, la que toma las decisiones sociales. Las decisiones sociales las toman unos pocos, sobre todo grandes empresarios, grandes financieros, y nosotros aguantamos mecha. Y lo único que podemos hacer, y lo que tendremos que seguir haciendo todavía más, es simplemente enfrentarnos a las decisiones que ellos toman y ver cómo podemos enfrentar las consecuencias desastrosas que tienen esas decisiones. Pero que no se llenen la boca con la palabra democracia, porque el que nos dejen votar una vez cada 4 años no es ni mucho menos el que tengamos una parte en las decisiones que se toman en la sociedad. Las decisiones que toman en la sociedad las toman los grandes poderes económicos y políticos, no solo políticos. Perdonadme que haga un pequeño comentario en este punto. Nosotros hacemos mucho y bien hecha, y no seré yo la que diga que es poca, la que diga que es demasiada, la crítica de los políticos. Tenemos que seguir criticando a los políticos porque ellos toman muchas decisiones, pero cuidado, no son los políticos los que mandan más. Los que mandan más es el mundo de los negocios, es el mundo de la empresa, es el mundo del capital, no lo ocultan. Estamos en el capitalismo, que quiere decir que el capitalismo es el que funciona con el objetivo principal y fundamental de conseguir beneficios para los dueños del capital. Y no se disimula, lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado tanto a ello que a veces no lo tomamos en cuenta. Pero este sistema que está ya fracasado es un sistema que funciona exclusivamente y principalísimamente para conseguir beneficios para los grandes capitales. Si miramos un poco los datos, no hay más que ver que cada día unas poquitas personas, porque son personas, no nos engañemos, son con nombres y apellidos, esas poquitas personas mandan en el mundo. Y el resto de los demás tenemos que aguantar o enfrentarnos, y solo enfrentándonos conseguiremos mejorar un poco lo que ellos deciden. Aprovecho también, y perdonadme, pero quería señalar otro recuerdo que tenemos que hacer hoy, que es a la gente de Siria. Siria está siendo masacrada por unos y por otros, por el presidente de ellos, que se llama no sé cómo, Assad, y su colega Putin, y por el otro lado por Trump y Francia e Inglaterra. Unos y otros están destruyendo un país, y a ellos también tendríamos que mandarles por lo menos un recuerdo de solidaridad. Todo eso es el capitalismo, y frente a todo eso nosotros tenemos que oponernos para que nuestra sociedad no sea tan brutal. En este capitalismo hay etapas, hay momentos, y hubo una etapa cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, en los años 40 del siglo pasado, que la mayoría de los que estamos aquí todos sabemos que el siglo pasado es el nuestro, los de ahora son otro siglo. Cuando vimos en la televisión el siglo pasado, yo siempre digo, ¿cuál es ese? ¿No? Bueno, pues el siglo pasado, en los años 40, hubo un periodo en que el capitalismo tenía bastante fuerza, tenía muchos beneficios, y además había habido durante la Segunda Guerra, no la guerra nuestra, sino la Segunda Guerra Europea,
había habido el movimiento de la resistencia, que había tenido mucha fuerza y había luchado contra el fascismo, contra los nazis, y exigió, en cierta manera, a los poderes económicos y a los políticos que les dieran algunos derechos. Estaba además la Unión Soviética, que en aquel momento tenía una figura distinta de la que hemos visto después. Todo esto junto hizo que los trabajadores pudiéramos ganar algunos derechos. Se ganaron los derechos sociales principalmente, el derecho a la salud, el derecho a la educación, en algunos países el derecho a la vivienda, algunas ayudas a la dependencia. Es decir, de los años 40 al año 70, 1970, más o menos fue un periodo en que el capitalismo se vio obligado por la lucha de la ciudadanía a conceder cierto tipo de derechos. A partir de los años 70 hubo una crisis, no la última, sino hubo una crisis, porque en el capitalismo siempre hay crisis, no van a desaparecer. Mientras tengamos capitalismo tendremos crisis. Y entonces en ese periodo hubo la crisis de los años 70, que nos dijeron que era la crisis del petróleo, pero no era solo la crisis del petróleo, era mucho más que la crisis del petróleo, y empezaron los poderes fácticos, cuando digo fácticos digo los económicos y los políticos, los poderes fácticos empezaron a quitar derechos a la ciudadanía, empezaron a quitar derechos a los trabajadores. Desde el año 75, si miramos las estadísticas, los salarios en Europa y en Estados Unidos están bajando. Con todas las estadísticas que queramos mirar, los salarios están bajando. Es decir, que a partir de los años 70, el capital empezó, digamos, a recuperarse, a recuperar su fuerza frente a la que habían conseguido los trabajadores y las clases populares después de la Segunda Guerra Mundial. No sé si esto queda más o menos claro. A partir de entonces, desde entonces, estamos perdiendo derechos. Estamos perdiendo derechos gradualmente. Porque el capital, a veces creemos, sobre todo los más jóvenes creen, que los derechos es algo que ya está. Se ganaron una vez y ya está. Bueno, pues esa es una equivocación muy importante y muy fuerte. Porque en cuanto nos damos la vuelta, en cuanto paramos de luchar, indudablemente el capitalismo recupera los derechos y la ciudadanía, las clases populares, los trabajadores, perdemos esos derechos. ¿Qué ha pasado entonces con los años 2000? La crisis de los 70 inició la pérdida de derechos, porque además los partidos, digamos, socialdemócratas, llamarles izquierda es mucho llamarles, pero bueno, digamos los partidos socialdemócratas y los sindicatos fueron perdiendo fuerza por cosas que hoy no vamos a poder hablar porque no tenemos tiempo. Pero con la crisis del 2007-2008 esto se intensificó todavía más. ¿Cómo? Bueno, pues de una forma bastante sencilla. En el capitalismo, en el de siempre, la primera gran apropiación de nuestra riqueza se hace en el trabajo. Es decir, nosotros vamos a trabajar y producimos mucha más riqueza de la que nos pagan en el salario. Yo creo que eso lo tenemos claro todos, tampoco podemos entrar en eso. Pero la explotación fundamental del sistema capitalista es que el capitalista se apropia del excedente, de la plusvalía, de lo que produce el trabajador por encima de lo que se le paga. Supongo que eso está claro para todos porque además la mayoría de los que estamos aquí somos trabajadores y lo hemos experimentado. Esa es la explotación principal del sistema capitalista. Pero al capitalismo no le basta con eso. Cada vez el capital necesita más beneficios, porque cada vez hay menos trabajadores, la explotación de trabajador, a cada trabajador le explota cada día más, pero lo que explota en conjunto no es suficiente para colmo el grande del capital. Y entonces, poco a poco, el capitalismo ha ido reforzando y descubriendo otras maneras de expropiarnos de lo que es nuestro. A ver si consigo explicarlo. A ver, nosotros nos pagan un salario, digamos 50, lo que sea, 50 euros por día, lo que sea, 50. Pero lo que producimos es 100. El capitalista se queda con los otros 50.
pero de los 50 que nos pagan a nosotros, en principio son nuestros, ¿no? Eso es nuestro salario. Pero entonces el capital ha descubierto cómo de esos 50 que nos pagan, no de los que se queda él ya, sino de los 50 que nos pagan, cómo conseguir que unos cuantos euros de esos 50, digamos 20, 30, 15, no sé cuántos, que esos 50 también le vayan a él. Y a eso hay un economista moderno que, trabajando en los materiales de Marx, le ha llamado desposesión. Es decir, en el trabajo nos explotan. Eso está claro desde hace 200 años. Pero ahora no solamente nos explotan en el trabajo, sino que nos absorben nuestro salario a través de la desposesión. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de los precios de los productos que nosotros necesitamos para vivir, también el capitalista se queda con una parte importante. De forma que de los 50 que nos correspondían, como os decía, 20 o 15 o 30, no sé cuántos, se lleva el capitalista, además de la explotación del trabajo. Y es la explotación por desposesión. ¿Cómo va esto? Pues simplemente, si nosotros tenemos que comprar un piso, tenemos que ir a pedir una hipoteca, ¿no? Por esa hipoteca nos piden un interés. Esa no es una explotación en el trabajo, pero sí es una explotación de nuestro salario de trabajo que se va a quedar el capital financiero. No sé si queda claro lo que es más o menos la desposesión. Y lo mismo exactamente, por ejemplo, con la salud. La salud que se ganó con mucha lucha después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ahora qué pasa? Que en muchos casos tenemos que ir al copago de las medicinas. ¿Qué quiere decir? Que en ese copago las industrias farmacéuticas van a absorber una parte de nuestro salario también. Es decir, nos están absorbiendo nuestra riqueza, lo que nos han dejado, la están absorbiendo por desposesión. Lo mismo con la educación. Hay mucha gente que, a mí me parece que equivocadamente, pero están en su derecho, creen que ir a una escuela privada es mejor y mandan sus hijos a una escuela privada. Bueno, pues tienen que pagar por ella. En ese caso hay una cierta combinación entre las familias y el Estado, pero hay una desposesión también. Lo mismo con otros muchos derechos que tenemos. Es decir, que lo que han conseguido es que además de la explotación laboral, no quiere decir que hay menos explotación laboral, hay más que nunca, pero además de la explotación laboral, nos están arrancando, están absorbiendo, nos están desposeyendo de todo aquello que nos habíamos podido quedar nosotros. No sé si esto les queda claro. Yo incluso les pediría, para que además no me riñan por el pasarme del tiempo, yo les pediría que ustedes comentaran un poco cómo ven realmente cómo se les da la desposesión. Por ejemplo, la luz es un monopolio. ¿Qué quiere decir? Que nos cobran por esa luz un precio muy superior al que tendrían que cobrarnos. Con esa desposesión nos están absorbiendo una parte de nuestro salario. Es decir, que a la explotación laboral se le añade ahora la explotación como consumidores, la explotación como personas que queremos divertirnos, la explotación como personas que tenemos que ir al médico, es decir, de todos los demás procesos. Y entonces la privatización, por ejemplo, de todos los productos lleva a que cada vez tengamos que pagar más, no solamente el copago de las medicinas, sino muchas otras cosas. Es decir que, por ejemplo, los impuestos. ¿Cómo se pagan los impuestos? Los impuestos los pagamos principalísimamente, y eso ténganlo claro, los trabajadores y los consumidores. De todos los impuestos que hay en el Estado español, el 75%, más del 75%, lo pagamos partiendo del IRPF y del IVA. Es decir, como trabajadores y como consumidores. Mientras que el gran capital paga menos del 20% de impuestos. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Pues que estamos financiando todos los gastos del Estado nosotros realmente. Y esta mañana en la radio ya han dado un ejemplo que me ha parecido pequeñito pero divertido, que es el siguiente. Se ve que los diputados en Madrid están aprendiendo inglés, algunos. Y eso lo estamos pagando con nuestros impuestos. 250.000 euros han dicho, no es una cantidad importante, pero la estamos pagando con nuestros impuestos. Es decir, nosotros estamos pagando las clases de inglés de Rajoy.
Bueno, pues todo lo que se está... ¿Y eso qué es? Pues quitarnos a nosotros para pasárselo a otros grupos sociales. Y lo mismo, por ejemplo, las fragatas que ha comprado el ejército. El ejército acaba de comprar 10.000 millones de euros de fragatas. Bueno, pues esos 10.000 millones de euros los estamos pagando nosotros. ¿Todo eso qué quiere decir? Que nos desposeen de nuestra riqueza, que nos quitan la riqueza nuestra, además de la explotación laboral en la que estamos inmersos. Entonces, en el grupo en el que yo trabajo, un movimiento social, lo que hemos hecho ha sido hacer un informe sobre cómo se ha hecho esa desposesión, ¿no? Para ir con más detalle, porque yo estoy pasando a trompicones, ¿no? Entonces, en este grupo hemos hecho este informe en el que se ve, creo que con bastante claridad, realmente los distintos aspectos y cómo aprovechan también para, a través de los medios de comunicación, conseguir que nosotros no nos rebelemos, conseguir que digamos, bueno, es lo que hay. A mí una cosa que me pone triste y bastante nerviosa es que hoy en día la juventud tiene mucha tendencia a decir esto es lo que hay. Bueno, lo que hay nunca es socialmente. Lo que hay que luchar por tener los derechos. Y lo que tenemos que hacer es, a la lucha contra la explotación laboral, añadirle la lucha contra la desposesión que estamos viendo nosotros ahora. Y no dejarnos engañar tampoco por los medios de comunicación y por los discursos. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, decir, ¿cómo es posible? Un segundo, que tengo que mirar la chuleta para no olvidarme de nada. Ay, ay, ay. Para el cronómetro, ¿eh? Porque si nosotros decimos, bueno, esto es así, es lo que hay. Pero si hubiéramos dicho eso, toda la gente que ha luchado por una sociedad diferente, hoy no tendríamos ni siquiera lo que tenemos. Y lo que nos tenemos que dar cuenta es de que lo que tenemos se está perdiendo y se va a perder cada vez más. Es decir, si no luchamos, no es únicamente que vamos a estar como ahora, no, estaremos cada vez peor. Habrá menos escuelas, habrá menos hospitales, habrá menos ayuda a la dependencia, habrá menos ayuda a la vivienda, que ya no hay mucha. Es decir, que si no resistimos la fuerza del capital, nosotros estaremos perdiendo todo esto. Y tenemos que tener en cuenta que perderemos y estaremos cada vez peor. Es decir, que tenemos que organizarnos. Y esto que estamos viendo hoy ya es un pequeño paso en la organización. Tenemos que organizarnos para enfrentarnos a este poder del capital que nos quiere vender todo. Ya veis que ahora hasta bien venden las novias y los novios, es decir, tienes que ir a una agencia para encontrar una persona que te cuadre porque van a hacer un esquema que te va a decir que, porque ya no se baila donde la gente puede bailar gratis, sino que tienes que ir y decirle a la agencia que tú eres no sé cómo y no sé qué, y la agencia te va a decir, mire usted a tal, mire usted a cual, o lo que sea. Bueno, esto quizá es exagerado, pero está siendo cada vez más. Está siendo cada vez más a todos los niveles. Es decir que estamos perdiendo todo el poder popular y lo que tenemos que hacer de alguna manera es recuperar ese poder popular, porque cada día yo creo que en general cada vez nos creemos menos lo que nos dicen los partidos y los sindicatos. Realmente no creemos demasiado y cada día creemos menos. Cuando vemos lo que cuenta la televisión, ya los títulos universitarios que depende de si se venden o se regalan, bueno, esto ya es un detalle más, pero es uno más, ¿no? Entonces tenemos que recuperar nuestra resistencia e ir más allá que solo la resistencia, ir en el aspecto positivo también. Tenemos que crear la sociedad que nosotros queremos. No es solo cuestión de decir no nos gusta lo que hay, no es lo que hay, sino que tenemos que crear esa sociedad. Y esta resistencia la estamos viendo que se está creando de formas nuevas y tenemos que apoyar y trabajar, diría yo, en estas formas nuevas. Por una parte, hay orientaciones de movimientos sociales, de mareas, de formas nuevas de organizarnos en las que tenemos que estar presentes. Y esta que estamos asistiendo hoy aquí es una de esas formas nuevas. Es una forma en la que nos van a dar o vamos a tomar
vamos a tomar la palabra para contar lo que estamos haciendo y para conseguir trabajar conjuntamente en hacer más cosas porque queremos una sociedad diferente. Y cuidado, porque si no lo hacemos nosotros, lo están haciendo otros desde la derecha. Es terrible que en las últimas elecciones, en las zonas de la población popular y trabajadora en Cataluña, haya ganado Ciudadanos, por ejemplo. Y esto es falta de formación que tenemos todos, que no nos damos realmente cuenta que la derecha se está organizando y que la izquierda no somos capaces de responder a todo esto. Y si nosotros no respondemos, ellos van a responder. Entonces lo que necesitamos es movernos y pensar que aunque el poder parece tan poderoso, valga la redundancia, el sistema no es eterno, no es indestructible. Ha habido otros sistemas antes y este sistema se puede transformar. Poco a poco tenemos que trabajar con un doble objetivo, diría yo. Por un lado, tenemos que trabajar para enfrentar a la pérdida de derechos que tenemos cada día, para enfrentar los recortes en sanidad, para enfrentar los recortes en educación, para enfrentar los recortes en dependencia, para enfrentar la terrible situación de la vivienda. Yo veo aquí compañeras de la PA y me parece que es un verdadero escándalo lo que está pasando. Es decir, tenemos que enfrentarnos a todo eso porque queremos vivir cada día y eso nos exige. Pero a la vez tenemos que enfrentarnos al sistema capitalista en su conjunto, porque aunque ganemos pequeñas batallas, si seguimos en el capitalismo siempre va a hacer lo que está haciendo ahora, es decir, volver con su enorme poder a destruir lo que nosotros hayamos ganado. Entonces, ya sé que no es fácil, yo no tengo recetas, pero tenemos que luchar en esos dos frentes a la vez. El frente de la lucha por los derechos cotidianos sin perder ninguno, al revés. Por ejemplo, cuando se habla de las pensiones, estamos ahora diciendo, no, es que tienen que subir el IPC. Bueno, ¿y por qué demonios tienen que subir el IPC? Habrá que subir más. ¿Por qué las pensiones no pueden mejorar? ¿Me explico? Entonces tenemos que ir más lejos que la pérdida de derechos. Y a la vez tenemos que decir, y a la vez queremos un sistema económico que refleje los valores de aquellos que hace 87 años soñaban con una sociedad diferente. Muchas gracias.